Bien, siguiendo con las presentaciones de las unidades de la Cátedra de Medicina Legal, pues lo que ahora nos toca ver es las bases de la psiquiatría forense, eh, que pues es una de las unidades muy importantes que tienen estrecha vinculación con la Cátedra de Psiquiatría y por lo tanto con los conocimientos que ya han adquirido el año pasado en esta cátedra. Bien, veremos qué es la psiquiatría forense, es decir, le daremos un poco a usted eh, cómo es esta psiquiatría forense, ¿no es cierto? Porque a veces uno piensa que la psiquiatría forense pues, es clásicamente los perfiles criminales, pero en realidad es muchísimo más que eso. Entonces, para que ustedes tengan una idea eh, más o menos clara al respecto, vamos a ir explicando las cosas básicas de la psiquiatría forense. Bien, la psiquiatría forense tiene un objeto de estudio, al igual que la psiquiatría, el objeto de estudio es la enfermedad mental. Pero a diferencia de la psiquiatría clínica, la psiquiatría forense estudia al enfermo mental, estudia la enfermedad mental en estos sujetos que tienen interés judicial. Eh, vale decir que va a estudiar la enfermedad mental en en las posibles víctimas, en los posibles victimarios, en los posibles testigos, ¿cierto? Es decir, todo lo que tenga que ver con los procesos. En este caso, los procesos más frecuentes son de orden civil, penal y laboral. La psiquiatría forense, al igual que la psiquiatría clínica, estudia un método, una aplicación del método científico que es el método clínico. Por lo tanto, desde el punto de vista de la estructuración de su método, será básicamente el de la ciencia médica. Y lo que quiero que les quede claro es que el psiquiatra forense no se encarga del nivel atencional, es decir, no hace psiquiatría clínica y si la hace, pues esos individuos que pudieran en algún momento haber tenido una atención clínica con un determinado psiquiatra no podrán ser peritados por este psiquiatra. Las funciones de la psiquiatría forense son muy grandes, no se limita solamente a la función pericial. Es interesante esto porque hay que un poco diferenciar estas funciones, ¿no? Entonces, vamos aquí, solamente les voy a nombrar y vamos a ir viendo a través de las diapositivas cuáles son estas funciones. Entonces está la función de ciencia auxiliar, está esta función pericial que es la que pues, básicamente todos han escuchado hablar, está la función de asesoría de parte, la función de apoyo de expertos a la investigación criminal, la función de integración a la investigación criminológica y la función asistencial a los asegurados de la población penal. Veamos cuáles son estas funciones. Veamos esta función de ciencia auxiliar. Es decir, ¿para qué es requerido el psiquiatra forense en este tipo de función? Este psiquiatra pues es requerido para que dé argumentos científicos a varios fenómenos que existen en cuanto a los delitos. Entre estos, como les muestro aquí en la diapositiva, hay lo que se denomina los factores subjetivos del delito. ¿Qué quiere decir factores subjetivos del delito? No son nada más que aquellos fenómenos que no son los objetivos, es decir, si ponemos el ejemplo aquí de la figura, de la primera figura, un individuo entra a robar a una tienda, ¿no? Pues el que está a cargo de la tienda, pues le dice que no le va a dar nada y se intenta defender y entonces el agresor le dispara, le causa una herida en la cabeza y la víctima muere. Los factores objetivos son los hechos, ¿no? Estos hechos que han ocurrido. Pero los factores subjetivos es qué estaría pensando este individuo. ¿Tendría la intencionalidad de matar a este sujeto o no la tendría? O es que en un momento determinado, pues sus pensamientos pues, le llevaron a afectos
contradictorios, y los afectos contradictorios son una gran impulsividad, una reacción conductual muy impulsiva, y mató al sujeto. Pues no sabemos. Entonces muchas veces se llama a la psiquiatría forense o se convoca al psiquiatra forense para que nos diga si más o menos este individuo tuvo o no tuvo la intencionalidad de hacer aquello, ¿no? ¿Para qué? Para que pues, en el proceso pues, se trate de hacer uh, eh, o elaborar, digamos, un proceso y una sentencia lo más justa posible, ¿no? Es decir, no, este individuo no tuvo ninguna intención por esto, por esto, por esto. Además, este individuo siempre se ha comportado así, este individuo siempre pues, ha pensado de esta forma, sus afectos son estos, estaba relacionado a esto, tenía muchos problemas económicos, tenía... Bueno, entonces, los factores subjetivos del delito que le interesan a la ciencia penal en este caso es si había intencionalidad, que denominaríamos doloso, o si no habría intencionalidad, que denominaríamos culposo. Eso es lo que le interesa, más allá de todo lo que podría investigar el psiquiatra como tal, le interesa si había o no había intencionalidad. En el caso de la figura de la derecha, pues ustedes ven a un individuo, un ómnibus, que está yendo básicamente pasándose el límite de la línea de la vía, ¿no? Que limita las dos vías, o sea, básicamente estaría yendo casi a contravía. Entonces, pues este individuo vamos a suponer que en los hechos pues colisiona con otro, una movilidad que está viniendo en su propia vía, y hay muertos por aquel hecho, ¿no? Es decir, hay varias víctimas, y de estas víctimas muchos son víctimas fatales. Entonces, pues podrían llamar a los psiquiatras forenses para decirnos si esta conducción que ha tenido este individuo, pues tenía intencionalidad finalmente de hacer o no, de terminar con esto, o con el hecho que se protagonizó y hubo fallecimientos o no, y por qué. Entonces, en el caso de la conducción temeraria, aparentemente todo parecería que fuera sin intencionalidad, o sea, este individuo podría manifestar muchas cosas, como que quería llegar rápido, porque, no sé, los usuarios del vehículo me estaban molestando diciendo que teníamos que llegar rápido, que estamos retrasados, bueno, una serie de cosas, pero se nos puede llamar para ver si realmente había intencionalidad o si no, sencillamente no había intencionalidad, aunque pareciera obvio en algunos casos que no, pero no siempre es así. Entonces, de repente, por parte de la Fiscalía, pues se hace una solicitud de que ayudemos a la argumentación de tipo científico en el hecho. Otra de las funciones de ciencia auxiliar en la psiquiatría forense es otro tipo de argumentaciones científicas en lo que se denomina el camino del crimen, es decir, el iter crimine, que no es nada más el camino que sigue un individuo desde el pensamiento en el hecho hasta la consumación del hecho. Entonces vamos a poner cualquier ejemplo. Vamos a suponer que es una pareja donde uno de los individuos, o sea, vamos a suponer un esposo, pues tiene un tipo de pensamiento, es decir, bueno, creo que mi mujer me es infiel, creo que ya no me quiere, no me siento respetado, no me siento amado, no me siento querido, y yo, la verdad es que si no va a ser así nuestra relación, yo preferiría matarlo. Ese es un simple pensamiento, ¿no? Este pensamiento puede seguir un camino a una preparación, comprar un arma, un poco planificar el lugar donde se lo va a hacer, planificar que ese lugar pues esté lejos de los lugares donde pudieran haber personas que la salvaran. Entonces una serie de preparaciones y finalmente llegar a la ejecución de la obra. Pues no se olviden que desde lo cognitivo, del pensamiento y la preparación no son punibles, y en la ejecución del acto sí es punible. O sea,
lo que realmente, el acto realmente antijurídico y que va a llevar al proceso es la acción esta de disparar el arma, ¿no? Pero bueno, se nos podrá pedir en la psiquiatría forense a hacer una argumentación científica de este camino, es decir, para que el juez quiera, no sé, eh, tener más argumentos para dar una sanción X, para dar una sentencia X, podrán pedirnos que nos diga, pero ¿cómo estaba pensando este individuo? ¿Por qué lo llevó a hacer esto? Si habían condicionantes en relación a la esposa, en relación a la conducta de la esposa, en relación a los afectos. Es decir, esta argumentación aquí en esta función de ciencia auxiliar solo, como les digo, está auxiliando al derecho, pero no está funcionando, o sea, como perito. O sea, el especialista no es en este momento el perito, porque ahora después verán cuáles son las condiciones para ser perito. Hay otras formas en la función de la ciencia auxiliar en esta misma argumentación científica que da el psiquiatra forense, y es en el interrogatorio judicial. Esto también es importante. En el interrogatorio judicial a veces los interrogadores no saben cómo van a interrogar. Es decir, tienen sus propios protocolos, pero a veces se enfrentan a un posible victimario que pues maneja muy bien la situación y que realmente no pueden sacarle información. Entonces, en este caso pueden solicitar al psiquiatra forense que se les apoye en cómo podríamos interrogarle a este sujeto, es decir, viendo las características del sujeto. Les voy a poner un ejemplo, digamos que es un psicópata altamente narcisista, y por lo tanto el psicópata altamente narcisista pues tiene la idea de que él es el mejor de todos, pero además al ser un asesino es el mejor asesino de todos, por ejemplo. Y entonces, al ser psicópata es muy frío, ¿no? Y entonces, como no tiene empatía, como no tiene remordimiento, como no tiene ningún sentimiento de culpabilidad, fácilmente puede manipular esta situación de interrogatorio. Entonces, se nos puede solicitar la ayuda para argumentar cómo lo podemos interrogar a un sujeto como él. Hay sujetos narcisistas que, pues, nada, para ir un poquitico más al ejemplo, vamos a suponer que este hombre pues, ha asesinado 8 mujeres. Y de estas 8 mujeres, pues no hay ningún cadáver y no hay ningún arma, ¿no es cierto?, que lo vincule a él a los hechos. Y entonces le podríamos decir que como es narcisista y como es psicópata, el interrogador podría decirle algo como que, bueno, realmente hay homicidas que lo hacen mucho mejor que usted, y que en el caso del anterior homicida que hemos tenido, pues él mató 20 personas y realmente fue muy bueno porque tenía una estrategia pero increíble. Entonces podríamos propiciar la respuesta de este sujeto como que no, yo soy el mejor. En realidad lo que yo hice fue esto. Y de una manera, entonces, como vanagloriándose de lo que hizo. Entonces ya tendríamos pues muchísimo más información de la que antes teníamos simplemente presionándolo a que lo dijera. Otra argumentación científica importante es cuando necesitamos saber cómo podemos hacer un interrogatorio a cierto tipo de personas ya en un proceso, en un juicio oral. ¿Cómo podríamos hacer ese interrogatorio? ¿Por cuál vía iríamos? ¿Qué cosa le preguntaríamos mejor que otras cosas? ¿Cómo a este sujeto determinado le movilizaría desde el punto de vista mental un interrogatorio frente a otro? Entonces, eso pues apoya al derecho en la psiquiatría forense sin ser peritos. Otra de las argumentaciones científicas que se pueden ayudar a dar en relación al derecho es el estado mental de las personas, ¿no? Es decir, qué estado mental tienen estas personas en momentos determinados en su vida, y si estos momentos, si estos estados mentales tienen que ver
con cómo es en la actualidad y cómo pues, se han suscitado los hechos, ¿no? Entonces, sin ser perito, pues el psiquiatra forense puede aclarar que, por ejemplo, en el caso de Charles Manson, que hubo muchísima polémica desde decir que era un genio en la política hasta pues, ser un simple delincuente. Entonces, y para que pueda tener la justicia más valor desde el punto de vista del área mental, pues podrían solicitar este apoyo, ¿no? Es decir, cómo es ese estado mental, cómo ha evolucionado ese estado mental, eh, más o menos cómo era el estado mental en el momento de ocurrir los hechos, cómo es el estado mental en la actualidad. Es decir, ¿no? Un poco que nos haga ver eh, las funciones, esas funciones complejas, esas funciones encefálicas que tiene un sujeto determinado. La función pericial es esta de las grandes, esta que se ve en las películas, es esta que se nombra mucho y que se confunde con todas las otras funciones. Pero bueno, la función pericial es muy específica. La función pericial es, requiere una serie de requisitos indispensables para ello. Por ejemplo, que sea nombrado por la autoridad competente en esta forma procesal, es decir, que sea nombrado, que haya una solicitud escrita por la autoridad y que este perito pues, sea finalmente nombrado por esa autoridad. Por supuesto, en ese nombramiento se tienen que observar muchísimas cosas, como por ejemplo, una de las cosas que siempre se observan son las posibles causas de inhabilitación. Es decir, ¿no? Este psiquiatra forense está inhabilitado para esta función pericial porque ha sido su psiquiatra clínico antes, porque es un familiar cercano, porque ha tenido, no sé, una relación de pareja con este individuo. Es decir, son cosas importantísimas, ¿no? Muy importantes, muy importantes en esta función pericial. Y por supuesto, en la función pericial, el perito pues está obligado, de toda la función que hace, obligado a emitir un dictamen, a elaborar un dictamen, ¿no? Bajo las leyes, en este caso una ley procesal penal, es decir, la ley procesal penal nos da las directrices claras de cómo emitimos estos dictámenes, ¿no? Y entonces no puede haber en la función pericial una historia clínica, tendría que haber un dictamen, ¿no? Es decir, hay una enorme diferencia entre la función pericial y por supuesto las otras funciones que cumple el psiquiatra forense. En la función pericial se solicitan cuestiones muy precisas, es decir, la justicia solicita al perito eh, eh, cosas muy precisas, ¿no? No es que el perito es nombrado perito y hace lo que él considere que debe hacer o elabora una historia clínica o un peritado, no, no, no. Simplemente va sin dejar de lado el famoso método clínico que ya les dije, sin dejar de lado ese método clínico, va a buscar, ¿no?, lograr los objetivos deseados que son los que determina la justicia, determina la autoridad, ¿no?, judicial. Por lo tanto, hay algunas cosas sumamente importantes. Por ejemplo, lo que lo que solicitan las autoridades son el estado, son estas cosas, ¿no? Y dentro de esta, el estado mental de una persona concreta. Es una de las cosas de las pericias más solicitadas, es que determinemos, ¿no?, cómo estaba este sujeto, ya sea la víctima o ya sea el victimario, el posible victimario o el testigo, ¿no?, en ese momento, en un momento preciso, en una persona que nos interesa para la administración de la justicia. Por supuesto que eso está ligado al momento de interés del hecho. Es decir, cómo estaba este sujeto desde el punto de vista mental, el momento que estaba disparando contra, no sé, contra aquellas personas, ¿no?
sea, es un momento de interés. Y que queda claro que es para un proceso penal y solo para eso. O sea, no es válido para otros procesos penales, ¿no? Eso es importante saberlo en la función pericial. Y podemos un poco hacer algún detalle de esta función pericial. Y podríamos dividirlo en algunas funciones periciales que son las más frecuentes. Entre estas, las más importantes son la de determinar el estado mental del acusado en el momento de cometer la acción delictiva. Aquí tienen una imagen pues, que representa mucho en ese sentido, ¿no? Es decir, se pide, la autoridad pide determinar cómo estaba este sujeto en el momento en que se produjo el hecho. Y aquí ven un sujeto que, pues, ustedes ven, está pues, muy enfadado, muy irritado, está pues probablemente muy impulsivo, probablemente sus funciones mentales no sean de las mejores, en términos muy sencillos, no estará pensando ni sintiendo normalmente y estará muy listo para una acción. Entonces, pues el juez nos solicitará ese estado mental en ese momento de la acción. Entonces, podremos, pues, por todo el protocolo que los psiquiatras forenses hacemos, pues podremos ver si determinar si este individuo, por ejemplo, ha tenido una conducta de ese tipo que no lo hubiera tenido en situaciones, en otras situaciones. Voy a ponerles un ejemplo. Vamos a suponer que es un individuo, un ciudadano normal, un trabajador normal, con buenas relaciones de tipo social, con amistades, con una estabilidad laboral y con una estabilidad de pareja, más o menos un hombre normal, ¿no? Y que cometió un homicidio pues golpeando a su mujer con una lámpara, una lámpara. Entonces vamos a suponer que en el momento del hecho, pues este individuo, que es básicamente normal desde el punto de vista mental, se confronta a una situación de infidelidad, ¿no?, concreta de su pareja. Entonces, pues tiene pensamientos, tiene impulsos, tiene afectos y tiene una conducta altamente impulsiva y mata a la esposa, ¿no? Entonces, está claro que no será lo mismo eh, para la justicia, para la administración de la justicia, que el perito diga que pues, ha sido un momento de gran angustia, de gran desestabilización emocional que lo ha llevado a matar, que diga, por ejemplo, en otro caso, que ha sido un perverso psicópata que estaba esperando la oportunidad para fríamente realizar el hecho, ¿no? Entonces, para la justicia no va a ser lo mismo, para administrar justicia no va a ser lo mismo. En otras funciones periciales estará la de determinar la competencia o la aptitud mental para cierto tipo de obligaciones, ¿no? Aquí están testigo, acusador o acusado. ¿Qué significa en términos más sencillos esto? Significa que se puede solicitar, siempre la autoridad solicita, a la autoridad solicitar una pericia que determine, por ejemplo, la aptitud mental de una niña para ser testigo. Y entonces se hará una serie de investigaciones, ¿no es cierto?, que le interesan a la psiquiatría forense para, gracias a los argumentos científicos, decir si una niña, por ejemplo, de 3 o 4 años, tiene aptitud como para ser testigo. Esto es importante porque no cualquiera puede ser testigo, o los niños pequeños no pueden ser testigos por una razón muy sencilla, porque un niño muy chiquito puede confundir muy fácilmente la realidad con sus pesadillas, ¿no? Más aún si hay un vínculo afectivo con la víctima o con el victimario. Entonces, el juez para administrar justicia pues podrá solicitar este tipo de pericia.
Lo mismo, una cosa similar ocurre en el caso de la aptitud mental de un determinado sujeto que podría ser un acusador, es decir, podría estar yendo a juicios, a procesos de tipo querulante, de tipo pues, acusador a ciertas personas, pero sí se puede pedir una pericia para determinar si este sujeto es sano o no. Hay individuos que tienen trastornos de personalidad severos, como el trastorno de personalidad paranoide, donde el sujeto pues, permanentemente sospecha de que todos los demás le quieren hacer daño, sin ser psicótico, sin haber roto un juicio crítico con la realidad, pues el individuo cree que simplemente todo el mundo le quiere hacer daño. Y cuando aparece algo, un resultado negativo de algo, cree que es por culpa de que pues están saboteándole, están haciéndole pues el juego sucio, ¿no? Y entonces puede estar muy frecuentemente en juicios acusando a esta persona. Entonces, una pericia que se puede solicitar es que si este acusador, que ha acusado ya 3, 4 veces a distintas personas, más o menos por las mismas cosas y que no parece tan normal, se le haga una pericia de estado mental. Otra de las funciones periciales importantísimas es la de establecer la compatibilidad con el régimen penitenciario. Es decir, si un individuo X, ¿no? Puede o no puede, ¿no?, cumplir su sentencia dentro de un régimen penitenciario. Esto es importantísimo. Hay sujetos que están normales, o bueno, básicamente normales en el momento del hecho, y son culpados, llevados a proceso, y en el proceso se desestructuran, es decir, se desencadena una enfermedad mental. Entonces es un sujeto que aparentemente el día del hecho pues estaba más o menos normal desde el punto de vista mental y llega al juicio y no sé, entra en una depresión, trastorno depresivo mayor severo. Este trastorno depresivo mayor severo, quizás con ideas psicóticas, es decir, que hace una ruptura con la realidad, ¿no? Y por ejemplo cree que la ofensa que él hizo al matar a alguien va a hacer que se destruyan sus vísceras, pues no es compatible con el régimen penitenciario. No podría estar en un régimen penitenciario un sujeto tan enfermo. Por lo tanto, tendrá que cumplir la sentencia en un hospital psiquiátrico, en una unidad psiquiátrica forense, en un hospital psiquiátrico. Por lo menos hasta que no pueda volver a este régimen. Ocurre similares situaciones en pacientes que, por ejemplo, hacen psicosis, es decir, hacen psicosis agudas, desencadenadas por los juicios o desencadenadas por la culpabilidad, ¿no? Y entonces pudieran estar completamente psicóticos en un momento determinado, y ese momento determinado, en ese momento determinado de repente es después del juicio, ¿no?, o poco antes de que se le dé la sentencia, y entonces estos individuos se pide una pericia de si estos pueden o no pueden pues cumplir la sentencia dentro de estos regímenes, que además pues son muy duros desde todo punto de vista, entonces podrían muy fácilmente empeorar, agravar la situación o inclusive ser riesgosa para la vida. Otra de las funciones periciales es la de determinar el estado mental de la víctima en el momento de sufrir el delito. Esto también es sumamente importante porque la fiscalía y el juez muchísimas veces quieren saber para tener para subir la sanción o para disminuirla, lo que se denomina agravantes o atenuantes, ¿no es cierto? Al autor nos piden saber cómo estaba esa víctima en ese momento. Hay víctimas que se llaman las víctimas propiciadoras, propiciadoras del acto delictivo, porque son, digamos, personas que pues, ya conocen a su agresor, saben que pues está siendo los últimos 6 meses agredida, cada vez con mayor violencia y cada vez más frecuentemente, pero confrontan. O, por ejemplo, responden cosas como sí y qué. O, por ejemplo, dicen tú me estás siendo infiel y dicen sí, porque tú eres lo peor del mundo. Entonces,
ciertas actitudes, cierto estado mental de esa víctima puede ser importante para la administración de la justicia, a diferencia de otro tipo de víctimas que podrían ser muy sumisas o tener características mentales de alta sumisión y de indefensión, porque no sé, porque sufrieron cantidad de agresiones durante su vida, o tener una enfermedad mental finalmente, ¿no? Tener una enfermedad mental que le hace muy proclive a la actitud del agresor. Entonces, esas cosas son importantes para el juez. Por supuesto, también se pide en las pericias determinar las secuelas psíquicas de una víctima. Como aquí verán una víctima, pues queda claro que aquí habrán secuelas físicas que lo determina el médico legista, pero muchísimas veces pues se obvia las secuelas psíquicas. Y entre las secuelas psíquicas, por ejemplo, de una violación, ¿no? Está el estrés postraumático, el trastorno de estrés postraumático, que realmente es un trastorno grave y que a veces pues requiere tratamiento muy largo y que la víctima tiene que sufrirlo durante muchísimo tiempo, 6 meses, 8 meses, un año, y por lo tanto básicamente en todo este tiempo le inhabilita para sus funciones normales. Entonces también sería una causal de pues, darle una sentencia mayor a el victimario, ¿no? Entonces esa es otra de las pericias que se solicita. Otra de las pericias que se solicita es efectuar los exámenes relativos a la competencia, especialmente en las falsas confesiones, a diferencia de lo que vimos antes de los testigos, pues hay muchísimas veces hay una sospecha en la investigación criminal de falsas confesiones. Y por lo tanto hay una pericia donde se hace interrogatorios dirigidos a buscar esta falsedad eh, de las confesiones de los individuos. Esto es importante porque esto podría cambiar incluso la sentencia a un culpable, ¿no? Pues otra de las funciones periciales que es muy compleja es la pericia de la autopsia psicológica. Esta autopsia psicológica tiene pues, un protocolo larguísimo. No vamos a hablar de los pasos, ni mucho menos. Lo único que quiero decirles es que es una pericia muy compleja, que tenía muchos fines antes, pero que actualmente esta pericia tiene los fines de determinar la etiología médico-legal de una muerte violenta. ¿Será accidental? ¿Será suicida? ¿Será homicida? ¿No es cierto? Entonces, aquí les pongo unas imágenes que pueden servir de ejemplo, donde se podría preguntar en la investigación criminal si este individuo que murió de esta forma tan trágica fue empujado por la ventana de su dormitorio, saltó él porque se suicidó o porque tenía esa ideación o esa planificación suicidante, o simplemente porque se resbaló y cayó. Entonces, en la autopsia psicológica se ven una cantidad importante de parámetros en cuanto a cómo era este sujeto, retrospectivamente, cómo era cuando estaba vivo. ¿Era un individuo normal desde el punto de vista mental o era normal? ¿Tenía enfermedades mentales graves o leves? ¿Qué tipo de funcionamiento psicosocial tenía? Vamos a suponer, en el caso, digamos, de suicida, pues buscar antecedentes de depresión, especialmente de depresión con ideación suicida. No se olviden que los individuos con ideación suicida, prácticamente un gran porcentaje, más del 90%, siempre lo expresan. Y entonces hay que hablar con familiares, amigos, pareja, por orden de importancia, ¿no? Pareja, pues hijos, el resto de los familiares, el área laboral, el área académica,
y pues otras relaciones, por ejemplo, del lugar, del barrio. Es decir, se hace una investigación muy completa para más o menos tener una idea de en los momentos del hecho y un poquitico antes, cómo estaba mentalmente este sujeto y si ese estado mental propiciaba para un suicidio o, o un homicidio, ¿no es cierto? Pues si en la investigación esta de de lo mental que él tenía, pues podríamos, no sé, ver un individuo muy agresivo, muy conflictivo, que generaba pues muchos problemas con los demás, incluso con los vecinos, que hace un tiempo atrás tuvo una agresión sexual a una chica y el padre lo amenazó de muerte. Es decir, podremos ver una cantidad de elementos que nos podrían hacer el diagnóstico diferencial de la muerte violenta. Y finalmente, la función de asesoría o consultoría, que a veces se obvia, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal boliviano está claro en eso, ¿no? Hay una función de consultoría técnica, es decir, se hace una pericia solicitada por la parte, ¿no? Es decir, los defensores, por ejemplo, de un acusado podrían solicitar al juez que se le permita pues, la vía de una consultoría. En el caso de las consultorías técnicas, en general no se les permite hacer las pericias específicas, sino las consultorías, la observación, el seguimiento al perito, al otro perito que está del lado de la Fiscalía o del Ministerio Público. En algunos otros países se permite la pericia directa de parte, es decir, hacer otra pericia, ¿no? Y en algunos casos también el juez pues, permite hacer pericias. Entonces es la pericia de parte. Eso puede darse, pues a veces se olvida, pero puede darse que resuelva en muchas ocasiones eh, y con argumentos muy científicos la administración de la justicia. Hay otras funciones que no son periciales, ¿no? En las funciones no periciales que hemos dicho que el psiquiatra forense puede hacer, está la función de apoyo de expertos a la investigación criminal. ¿Qué quiere decir esto? Esta no es que la autoridad competente le solicita al psiquiatra forense que haga una pericia, no se lo nombra, es decir, no se hace todos los requerimientos que habíamos visto antes, sino que en la función de apoyo los expertos de esta investigación solicitan también por la autoridad competente que determinados psiquiatras, determinado grupo de psiquiatras forenses o acompañados de psicólogos forenses, etcétera, les ayuden, por ejemplo, a hacer un perfil criminal. Vamos a suponer que por años no se tiene datos precisos del autor o los autores, y quieren que se le haga un perfil criminal mental, ¿no? Es decir, cómo es este individuo y cómo se puede llegar a descubrir quién es, ¿no? Y entonces se hace una serie de pasos, como aquí lo ven en la figurita. El psiquiatra o el grupo de psiquiatras forenses pues estudia cómo ha sido el hecho, cuáles han sido las circunstancias de aquel hecho, cuál ha sido el modus operandi del autor o de los autores, cómo se encontraba la escena, qué hay en la escena, qué tipo de evidencias se han encontrado, las víctimas cómo son, cómo eran los últimos meses antes del hecho. Entonces se hace un estudio grandísimo para confeccionar, si ustedes quieren, un perfil mental de estos posibles autores, o sea, del autor, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, a los investigadores criminales le diremos que este individuo tiene características de un psicópata narcisista, pero de los más impulsivos. O sea, tendremos una idea, ¿no? Entonces, ellos nos solicitarán que los apoyemos en cómo a estos tipos de individuos podríamos buscarlos, por ejemplo, ¿no? Cómo podríamos ayudar a seguir el tipo de investigación para encontrar a los autores. Otra de las funciones importantísimas es la función de integración a la investigación criminológica, que tiene que ver con
pues toda la gran psiquiatría y todo lo que se conoce en la actualidad de la psiquiatría. Eh, por ejemplo, en la psicopatía se investiga y se sigue investigando mucho y se ha investigado muchísimo acerca de cómo funciona el cerebro del psicópata. Entonces, en la criminología, pues el psiquiatra forense puede hacer una apoyación en la investigación de esto, por supuesto, porque es el que más conoce esas funciones encefálicas complejas y que puede aportar muchísimo, ¿no? En el caso del psicópata, pues las neurociencias, la psiquiatría forense han aportado en el hecho de que se conoce muy bien que en la gran parte de los psicópatas, especialmente estos psicópatas clásicos que eh, tienen como una especie de neurodesarrollo normal, pues el prefrontal está muy inmaduro hasta más de los 40 años, ¿no? Entonces, cuestiones de estas que no voy a especificar ni voy a, por supuesto, a explicar porque no se refiere a esto la clase. Entonces, para que ustedes sepan, el psiquiatra puede ayudar no solo a saber biológicamente lo que ocurre en un cerebro de un criminal o de los criminales, sino a nivel social, ¿no? Es decir, cómo podríamos, por ejemplo, con apoyo psicosocial o social, impedir que haya mayores crímenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno. Y una función extra que tiene la psiquiatría forense es la de la función que tiene que ver más bien con la función asistencial a asegurados de la población penal. Es decir, a los asegurados, por ejemplo, que hay individuos que están asegurados que por sus seguros, pues una enfermedad mental equivaldría a algo, ¿no? Equivaldría, por ejemplo, a un estado de invalidez permanente y por lo tanto el seguro tuviera que cubrir, pues, no sé, cierto tipo de beneficios. Todo lo que tuviera que ligarse a la enfermedad mental y los asegurados, ¿no? Por ejemplo, este es una de las posibilidades grandes, que es que los familiares declaren, por ejemplo, alguien que no tiene la capacidad, por ejemplo, de administrar sus bienes o administrar su propia vida, y que pues el seguro, como está escrito en algún lugar en ese seguro, pues debería estar obligado, por ejemplo, a, no sé, a pagarle un dinero o a darle un, no sé, un monto de dinero o a seguirlo atendiendo en el seguro, etcétera, ¿no? Y el otro es a la población penal, donde también tiene mucho que ver con el psiquiatra forense es el que más sabe del crimen y el derecho, en el sentido de que, a diferencia del psiquiatra clínico, entonces puede apoyar a, por ejemplo, diferenciar a cierto tipo de reclusos enfermos mentales que pudieran estar, o sea, enfermos mentales no graves, que pudieran estar cursando la sentencia dentro de un sistema penitenciario y que deberían estar diferenciados con los otros. O sea, podría apoyar, por ejemplo, para diferenciar a los reclusos en este sentido, desde el punto de vista de las funciones mentales, o también desde sus derechos, ¿no? Desde sus derechos de enfermos mentales que pues deberían tener, no sé, un acceso, por ejemplo, a un seguimiento psiquiátrico o a fármacos, etcétera, ¿no? Entonces todo lo que tendría que ver con eso. Bien, hasta aquí es una explicación más o menos, no sé, más o menos grande, global de lo que hace la psiquiatría forense para que, y objetivo de la clase, ¿no? Para que ustedes sepan qué cosa es la psiquiatría forense. Pero llegamos a este punto donde ustedes tienen que saber qué ustedes pueden hacer y qué no deben hacer. O sea, que ustedes se gradúan de médicos generales o se están graduando de médicos generales y van, no sé, al campo a hacer una rotación rural, o están en un hospital grandísimo, pero no hay psiquiatra, o pues siempre hay la posibilidad de que en cuerpo de guardia, donde ustedes estén haciendo su guardia, pues llegue un paciente psiquiátrico, pero además vinculado al derecho, vinculado a una acción judicial, ya sea como víctima o ya sea como presunto victimal. Yo les doy aquí unas cuantas cosas que deben hacer y que no deben hacer. O sea, ¿qué no deben olvidar? No deben olvidar que para ustedes, en ese momento determinado, no es un peritado, para ustedes es un paciente.
y que no deben olvidar que hay un carácter de urgencia, por eso está llegando al cuerpo de guardia, por eso está llegando a la sala de urgencia, que significa que ustedes deben atender con la prioridad de este carácter de urgencia. Tienen que hacer lo que saben hacer, no tienen que estarse encargando de la pericia psiquiátrica, ni mucho menos, ni queriendo fungir como psiquiatra forense. O sea, simplemente, a pesar de que esté manillado o a pesar de que esté acompañado con policías o a pesar de que tengan, no sé, los que los que lo cogieron crean que es un gran homicida y se los diga a ustedes, no. Aquí el carácter de urgencia es lo que prima, es lo primero que tienen que hacer. Segundo, si se les pide que le den una valoración al paciente desde el punto de vista psiquiátrico, por supuesto con fines de administración de la justicia, no porque van a estar ahí los policías o porque van a saber ustedes que ha cometido un delito, porque, no sé, se escapó del sistema penitenciario, bueno, muchísimas posibilidades. Pues no olviden que para aquella entrevista es mejor 1000 veces estar acompañado que estar solo, por muchísimas razones. Pero no se olviden que no solo está el personal de salud, están ahí los guardias, los guardias del mismo hospital, están los policías que lo pueden estar acompañando o incluso los familiares. Es decir, estar acompañando es fundamental. Otra cosa que es fundamental es recordar que no se debe hacer lo que uno no conoce y por lo tanto no se debe usar semiografía que uno no conoce. No, una vez que hagan todo esto y que vayan a la historia clínica, ustedes irán a la historia clínica, no irán a un dictamen, pues en la historia clínica no describan lo que no saben. O sea, si hacen hipótesis diagnósticas, que quede claro que son hipótesis diagnósticas, pero por ejemplo, no utilicen cosas como psicosis si no saben que es una psicosis, o no utilicen neurosis si no saben que es una neurosis, o no utilicen trastorno de personalidad si no saben exactamente lo que es un trastorno de personalidad. Es decir, no utilicen, no describan a este que es paciente en ese momento de ustedes, cuestiones psiquiátricas de las cuales no están seguros, porque eso podría simplemente derivar en alteraciones en la administración de la justicia. Otra cosa que hay que recordar es que hay que sistematizar la exploración, que estén acostumbrados que en estos casos, bueno, en todos los casos, pero en estos casos mucho más cuando le están sujetando ahí al paciente, cuando le tienen que preguntar, cuando el policía está detrás, cuando no sé qué, hacer las cosas del 1 al 10, ¿no? Sistematizarse para explorar, sistematizarse para preguntar, sistematizarse, sea primero 1, 2, 3, no se puede ir de atrás para adelante, eso es importante que lo recuerden. Y luego recordar que hay principios bioéticos que todos los médicos lo tenemos que tener siempre. Por lo tanto, este individuo, por más de que haya matado a 40 niños y ustedes lo estén viendo, pues existe, no se puede ir por sobre no se puede ir por sobre los principios bioéticos. Bien, una vez que sabemos esto, una vez que hacemos esto, yo considero que es suficiente que ustedes recuerden estas dos siguientes diapositivas para poder describir a este paciente en ese momento, que les recuerdo no es un peritado de usted, es un paciente. ¿Qué recuerden? O sea, que sepan que podemos distinguir a este tipo de individuos en tres grandes grupos. A un individuo, un paciente que está normal, con funcionamiento mental normal, un paciente que está con funcionamiento neurótico y un paciente que está con funcionamiento psicótico. El normal, pues es el que no tiene alteraciones mentales, ¿no? Ustedes le preguntan, digamos, sobre sus creencias y entonces él dice, no sé, que cree en Dios y que es cristiano, ¿no? No le dice a usted, sí, creo que yo soy Dios, ¿no? No le dice, creo que tú eres Dios, ¿no? O sea, pero además ese pensamiento no solo tiene un origen normal, sino sencillamente puede abstraer cosas, puede decirle cosas como, no, yo estaba pensando que lo que hice está mal, sin embargo lo tuve que hacer porque era una ofensa para mí, entonces una abstracción de un pensamiento, ¿no? Que no se da, por ejemplo, en determinados problemas con graves discapacidades intelectuales. Entonces, un normal es que está pues, sin alteraciones mentales a la rápida entrevista que ustedes harán. Se supone que la entrevista ya la han aprendido en psiquiatría, ¿no?
Este paciente, para ustedes, el paciente tiene una capacidad de culpa. ¿Qué quiere decir? Que puede estar llorando y gritando y decir, ¿por qué lo hice? Lo hice y soy un desgraciado, lo hice y quiero que toda la ley caiga sobre mí. O sea, tiene una capacidad de culpa evidente y que se evidencia también en la entrevista. Y por supuesto, estos individuos pasarán a la cualificación de que son imputables. O sea, serán culpables y luego podrán ser sancionados por la ley. El otro funcionamiento que tiene que diferenciar del normal es el funcionamiento neurótico. El funcionamiento neurótico, como ustedes recordarán en psiquiatría, son los individuos que tienen algunos tipos de trastornos, como los grandes trastornos de ansiedad o grandes depresivos, pero que no están en estado psicótico. No, un gran grupo de pacientes que no son normales, o sea, tienen funciones alteradas, pero siempre tienen juicio crítico de realidad, es decir, siempre valoran de manera normal la realidad, saben dónde están, saben quiénes son, es decir, no pueden decirse que son, no sé, el diablo, o no pueden decirse a sí mismos que son los grandes gladiadores que salvarán la humanidad, ¿no? Simplemente saben, o sea, hacen una valoración real del yo y de su entorno. Entonces las alteraciones en el examen mental serán de otra índole, por ejemplo, no sé, estará muy ansioso, con muchas preocupaciones, pues el individuo estará deprimido, dirá que es lo más desgraciado del mundo, que no puede vivir así, que a él siempre le va mal, o sea, estará llorando, o sea, habrá alteraciones, pero de otra índole que no sean las psicóticas, es decir, que permanezca ese juicio que llamamos crítico de su entorno y sabiendo que ese entorno es real. Estos serán imputables o semi-imputables, es decir, en el peor de los casos serían semi-imputables, como aquel neurótico que está en el funcionamiento neurótico, que es un individuo que sufre un trastorno de pánico. El trastorno de pánico es un individuo con pues un trastorno donde tiene manifestaciones de tipo del sistema nervioso vegetativo, donde cree que se va a morir, o sea, cree que va a perder el control, cree que se va a morir, que se va a infartar, y por lo tanto, si lo imaginamos en un lugar cerrado, en un lugar muy lleno como un ómnibus, si le da este ataque, esta crisis, pues querrá salir rapidísimo del ómnibus sin ni siquiera pedir permiso, de repente cae otro individuo en esto de los empujones del paciente, del individuo. Entonces, pues es un hecho, pero es un hecho completamente culposo, ¿no? Y ese, por ejemplo, podrá ser imputable, ¿no? Por las características que tiene en ese momento. Y el psicótico, pues siempre va a tener alteraciones graves de tipo mental, y por lo tanto el psicótico está claro que ha hecho un corte con la realidad, por lo tanto no hay juicio crítico de realidad. Él, pues, está escuchando voces y cree que las voces son reales, está viendo cosas y cree que las cosas que está viendo son reales, está creyendo, tiene creencias falsas, los famosos delirios, tiene creencias falsas creyendo que nada, el mundo está en contra suya, y una vez que salga a la luz, no sé, le van a enviar rayos de la luna y lo van a matar. Entonces se ha hecho no hay una evaluación de la realidad de manera normal. Estos individuos, pues por supuesto, no tienen capacidad cognitiva ni conativa para ser imputables, por lo tanto son inimputables, ¿no? Otra cosa que tienen, que sería buenísimo que lo hagan para apoyar a esta administración de la justicia, cuando básicamente no haya nadie más que lo haga, sean ustedes, pues es agrupar entre a estos individuos que ustedes están viendo en ese momento, que están valorando ese momento. Agrupar en individuos que en ese momento son sus pacientes en enfermedades psiquiátricas, enfermedades médicas no psiquiátricas y enfermedades que tienen síndromes psiquiátricos pero que están inducidas por sustancias, o sea que una sustancia es la causante de aquello. En estos pacientes, pues, serán los clásicos pacientes que han visto ustedes en la asignatura de psiquiatría, esos pacientes psiquiátricos que los han visto ahí en el hospital psiquiátrico, pues con esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Que
están delirantes, están psicóticos, están escuchando voces, están creyendo cosas que no son, con un pensamiento completamente desestructurado y que en el caso que estamos hablando, pues cometió un crimen, ¿no? Mató a su madre y está gritando que su madre no era su madre, sino que era un disfraz del diablo, por ejemplo. Entonces, estos pacientes, si no hay más antecedentes, por ejemplo, podría estarse comportando así también por un golpe en la cabeza, pero no tiene antecedentes de golpe en la cabeza. No es un paciente psiquiátrico, es un paciente psiquiátrico conocido que toma medicación durante muchos años y que pues básicamente caería en este grupo. Y en el otro grupo podemos decir que son pacientes que hasta el momento de sufrir un hecho eran básicamente normales, sufren un trauma craneal y se comportan como pacientes psiquiátricos. A esos pacientes son médicos no psiquiátricos y son otro grupo, ¿no? No es una esquizofrenia la que tiene, sino será un síndrome esquizofrénico debido a trauma craneal. O un paciente que entonces ha empezado a estar obeso los últimos meses, ha hecho un síndrome metabólico los últimos meses y dentro de esos síndrome metabólico, de un día para otro, pues se ha comportado como un paciente psiquiátrico y ha matado a alguien. Entonces, a ese paciente, por supuesto que habrá que hacer una valoración médica y en esta valoración médica estamos casi seguros de que encontraríamos una etiología médica no psiquiátrica. Y el otro que sería el grupo de síndromes psiquiátricos, ¿no? Digamos, no sé, mató a alguien, estaba con mucha impulsividad, estaba gritando, estaba con una excitación psicomotriz tremenda, pero había datos de intoxicación, o hay datos de intoxicación. En estos casos, ustedes como médicos, pues en el plan diagnóstico harán lo que tienen que hacer, por ejemplo, solicitar el toxicológico, que es fundamental. Entonces, con esto, pues yo creo que es más que suficiente para ustedes desde el punto de vista de que conozcan la psiquiatría forense. Por supuesto que habrá un par de clases posteriores donde haremos algunas aclaraciones de esto. Bueno, entonces el resto de las clases ya saben que los colegas también las subirán al YouTube y podremos, una vez vistas las clases, podremos ir a estas clases ya sincrónicas virtuales para aclarar algunas preguntas de ustedes.